Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y en este domingo vamos a meditar la primera lectura, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 2. Miren, los padres de familia pueden comprender con perfección la predicación de un sacerdote o la predicación de un profeta. ¿Saben por qué? Porque los padres de familia les hablan a los hijos, le dicen a los hijos, le enseñan a los hijos, y los pelados terminan haciendo lo chueco, lo torcido, lo contrario. ¿No les ha pasado? El papá le dice al hijo: no se escape de la casa, y el pelado ahí está pintado, agarra, dibujadito, escapado de la casa. El papá le dice al hijo: mire hijo, deje de ser grosero, y ahí está el pelado grosero y altanero. El papá le dice al hijo: termine de comer y recoja su plato, y ahí el pelado deja los trastes encima de la mesa de comer. La mamá le dice a la hija: tienda la cama, y la hija se va y deja la cama extendida. La mamá le dice a la hija: haga la tarea hoy, mañana no, y ahí está la muchachita que no hizo la tarea. Deje de tener noviecito, puede quedar embarazada, y ahí ya está barrigona porque quedó preñada. Hoy el libro del profeta Ezequiel dice que el profeta, que el ministro, que el sacerdote va a predicar la palabra de Dios, porque es su tarea predicarla, porque es su función y su misión evangelizar. Pero va a decir la palabra de Dios que los que escuchen la palabra, que los discípulos o que los que oigan el mensaje van a ser desobedientes. ¿Cuántas veces no les he dicho: cásense por la iglesia? Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 5, capítulo 19, versículo 5, que Dios creó el matrimonio, Dios unió al hombre y a la mujer y nadie lo va a separar. ¿Y cuánta desobediencia de parte de nosotros? Nos entra por un oído, nos sale por el otro, y hay cuantos que escuchan la misa y todavía no se han casado. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Cuántas ocasiones les he dicho que los domingos es para que vayan a la misa en familia, papá, mamá e hijos, que vayan bien vestidos? Y cuánta gente no le da ni la gana de ir a la misa, y cuando van a la misa andan mal vestidos, allá piensan que es un río, una piscina, una alberca, mal vestidos mostrando los cueros. El profeta predica, el profeta evangeliza, y los que escuchan la palabra de Dios se hacen los sordos, se hacen los que no es con ellos. Y hoy la palabra de Dios dice que eso va a suceder, igual que el papá habla a los hijos, gasta palabras, dice palabras que se las lleva el viento, pero los hijos no quieren nada de hacer caso y quieren hacer siempre lo que se les ocurra, lo que les parezca. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Le ha pasado? Entonces hoy dice la palabra de Dios: al pueblo que le va a predicar es un pueblo testarudo, es un pueblo rebelde, es un pueblo que no obedece. La gente a veces me llama y me dice: padre, qué bonito predica. Padre, qué hermoso, me encanta. Padre, qué bonito usted enseña la palabra de Dios. Qué bonito, yo lo escucho todos los días. Escucho el evangelio, escucho la Santa Misa. Estoy esperando que usted abra el programa nuevo de leer la Biblia. Pero yo me pregunto,
¿Cuántos de estos que escuchan la palabra de Dios explicada? ¿Cuántos de estos que gastan 1 hora en la misa, 1 hora en el Evangelio? ¿Cuántos de estos que oyen todos los días realmente cambian y realmente transforman su corazón y realmente han mejorado? Miren, a veces cuando salgo, tengo ya un saco grande lleno de puras cartas de las personas, escritos en servilletas, escritos en papel, en hoja, escritos a computadora, escritos a mano, donde la gente da testimonio de la acción de la palabra de Dios. Y me emociona leer los testimonios, donde la gente dice: Padre, gracias a su evangelio y a su predicación de la palabra, me casé por la iglesia. Gracias al evangelio y a la predicación de la palabra, dejé la brujería, dejé de ser grosero, mi vida está cambiando. Qué bonito, eso me emociona. Porque sé que en medio de mucha gente que escucha la palabra, por lo menos unos cuantos están cambiando y están transformando su vida. Como también sé que en medio de todos los que escuchan la palabra, hay una catorcera, un grupo que solamente viene aquí a que le coloque pañitos de agua tibia, que le hable bonito. Bueno, me decían estos días una señora, me mandaba un mensaje y yo no sé si mirará el evangelio, yo no sé si mirará la misa. Y me decía, en vez de ponerse a pelear con los evangélicos, póngase a hablar del amor de Dios, cura. Y yo no sé por dónde, pero ya le respondí por aquel lado, ahora le respondo por aquí. Búsquese a un sacerdote, doña, que le coloque pañitos de agua tibia. Búsquese a un sacerdote que la complazca. Ahí hay muchos en redes sociales. Cuando la palabra de Dios toque, por lo menos hoy en el Evangelio, ustedes no ven que hoy en el Evangelio está tomado de Marcos capítulo 6, versículo 3. Llega su madre y sus hermanos y se quedan afuera y lo invitan a llamar. Y en el versículo 3 dice: Santiago, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? La Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, pero los protestantes dicen que esos hermanos eran hijos de María. Y hoy que tengo que predicar el Evangelio, en el Evangelio del día, aquí en la misa se predica la primera lectura. Si usted quiere escuchar la aplicación del Evangelio, vamos al Evangelio del día y ahí se lo explico. Yo tengo que explicarles con Biblia lo que dice, por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 23, Mateo 1, 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Tengo que explicar lo que dice San Lucas 1, 35. El santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Tengo que explicarle aquello que dice Jesús en la cruz. San Juan 19, 25, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, y desde aquella hora se lo llevó a su casa. No es que sea hijo de María. María no tenía hijo por Juan, a Juan por hijo. Pero después de la muerte de Cristo, ¿quién la recogió? ¿Quién se la llevó a su casa? San Juan, desde esa hora, no antes. Si era su hijo, ¿por qué no la tenía antes? Tengo que explicarle lo que dice por allá Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. El hijo de la mujer fue llevado al trono de Dios, no tenía más hijos. Y entonces hay personas que cuando predico se ponen bravas y dicen, usted aborda y ataca a los protestantes. Tengo que explicarle también a los protestantes la palabra de Dios y tengo que explicarle también a los católicos para que no se hagan protestantes. Y hay gente que no le gusta. Y hay gente que se desagrada. Hay otros que sí les gusta. Hay otros que sí entienden muchas cosas. Y aquí hay muchos de ustedes que van comprendiendo. Pero esto de ser sacerdote, esto de predicar la palabra de Dios es muy complicado. Porque no a todos usted le llega el mensaje. No a todos usted los deja conformes. No todas las personas que escuchan dicen si es verdad, eso es así. No. Muchas de las personas que escuchan la palabra de Dios, que escuchan el Evangelio, que escuchan la Sagrada Escritura, lo escuchan para criticarlo, lo escuchan para señalarlo, que el padre no se cortó el pelo, que el padre se dejó la barba, que el padre hoy estaba peleón, que el padre hoy fue muy corto, que el padre hoy fue muy largo, que el padre esto, que el padre... Mire, cuando uno está en la iglesia, hasta los pares de zapatos le miran. Hasta la ropa que carga encima.
Cuando usted lo invitan a una casa, la gente está pendiente. Y cuando se está comiendo le dicen, ay padre, yo pensaba que le gustaba la soda. Ay padre, yo pensaba que le gustaba el agua. Ay padre, yo pensaba que usted utilizaba los cubiertos. Ay padre, yo pensaba. Y es una criticadera. El que predica la palabra de Dios es más criticado. El que critica la palabra de Dios es más calumniado. El que critica la palabra de Dios está de boca en boca de todas las personas, pero nadie quiere obedecer a la palabra de Dios. Nadie quiere hacer caso. Se la puede predicar el mismísimo Papa, le puede dar una enseñanza bella, hermosa, bonita, le puede explicar la palabra de Dios con todos los detalles de la mejor manera, pero tenemos a muchos que escuchan la palabra de Dios, les entra por un oído y les sale por el otro oído, no le hacen caso, no le obedecen. El predicar la palabra de Dios es estar expuesto a 1000 críticas y a poca obediencia. El predicar la palabra de Dios es estar expuesto a los ojos de todo el mundo, a la boca de todo el mundo, a las críticas de todos, pero nadie quiere obedecerla. Y hoy dice la palabra de Dios, usted encárguese de predicar y ya. Usted encárguese de evangelizar. Usted encárguese de llevar el mensaje. Que la gente haga caso, que la gente se case, que la gente comulgue, que la gente vaya a la misa, que la gente vaya a la iglesia. Eso no es su problema, de eso se encarga Dios. El ministro debe predicar la palabra de Dios, debe evangelizar, pero Dios va a hacer que la gente vaya transformando su corazón poco a poco, vaya mejorando poco a poco, vaya dejando el vicio poco a poco. Miren cómo lo dice el profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 2 y siguiente. Oigan, en aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía, Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comunique mis palabras. Te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ti. Miren, te escuchen o no, vete a predicar. Te escuchen o no, vete a evangelizar. Te escuchen o no, hay que llevar el mensaje. Llega Jesús a decir por allá en Marcos 16:15, vayan, predique el evangelio a toda criatura. ¿Te escuchen o no? El que crea y se bautice, se salvará. Y el que no, chao, cheo. Apague y vámonos, ese se va para la quinta paila. Te escuchen o no significa que el profeta se va a desgargantar, que el profeta se va a ir a predicar, se va a ir a llevar la palabra de Dios y habrán personas que no les importe un carrizo lo que diga la palabra de Dios. Se harán sordos. Por ejemplo, miren lo que pasa en Noche de Brujas. Hay gente que sabe que la brujería es del diablo y que no hay que celebrar Noche de Brujas. Y yo lo predico, cuando toca esos días, yo les predico acerca de eso. Te escuchen o no, usted vaya a predicarle. Yo les predico. Algunos se ponen bravos, otros se ofenden, otros se lastiman. ¿Cuál es el problema? El que crea y se bautice, se salvará. Y el que no, pues será condenado. Por ejemplo, mire lo que está pasando en el mundo. Y bueno, ahorita, dentro de poco, vamos a orar por España. Nos toca, porque nos vamos todos para España, si Dios quiere. Nos toca irnos para España. Y en España, yo sé que tengo que predicarle a la gente de que prefieren estar en un partido de fútbol, que prefieren estar en una discoteca, que prefieren estar tomando y fumando, que prefieren estar metidos en una fiesta, en un concierto, 2, 3 horas, que en la misa que les dure 35 minutos. Me escuchen o no, yo tengo que ir a predicarles. Hagan caso los españoles o los que estén allá de la palabra de Dios, allá ellos, eso es problema de ellos, pero yo tengo que ir a evangelizarlos. Me escuchen o no me escuchen, allá les voy a predicar.
Si oyen la palabra de Dios, Dios va a transformar sus vidas y van a mejorar. Pero si no oyen la palabra de Dios, pues el mismo diablo se los va a ir llevando, se los va a ir cargando uno por uno. ¿Y qué voy a hacer yo? Prediquen el evangelio. El que crea y se bautice, se salva. Y el que no, pues se condena. Hoy la palabra de Dios dice que el ministro debe predicar en todo momento, a tiempo, a destiempo, cuando la gente quiera oír, cuando la gente no quiera oír. Pero hay un problema, que habrá muchos que son desobedientes. Les pongo el ejemplo en la familia. Los papás se cansan de hablarle a los hijos y esto es un grave error. Los papás se cansan de predicarle a los hijos. Los papás se cansan de decirle a los hijos lo que es bueno y lo que es malo. Se cansan, los padres se cansan. Y ya le dicen, hijo, otra vez se lo vuelvo a repetir, todo el tiempo lo mismo. Sí. Usted debe volverse un canzón, papá. Consejo para el papá y la mamá. Usted debe volverse cansón con sus hijos. Usted tiene que repetirle a sus hijos siempre. Usted tiene que decirle, siempre con lo mismo. Tienda la cama, cómase la comida, deje de usar el televisor o el celular mientras está comiendo. Sí, tiene que decírselo. Tiene que decirse a los hijos, mire, párese temprano, deje de estarse trasnochando, deje de andar de noviero, deje la droga, deje la prostitución. Usted tiene que decírselo a sus hijos siempre, lo escuchen o no. Usted es la persona que Dios puso en su familia para que abra esa boca y le diga a sus hijos las cosas. Nunca se debe cansar, su hijo debe oírlo siempre. Padre, pero ya está grande. Padre, pero este pelado no escucha. Sí, pero usted como profeta de la casa, de la familia, no puede quedarse callado. Y hay cuantos padres que ya cerraron el pico y sus hijos hacen ahora lo que le viene en gana y el papá y la mamá bien cerrado la boca y no le están enseñando las cosas. Es más, ¿no han visto que ahora que los hijos hasta se metieron en las casas de los padres a vivir en concubinato? Se metieron en la casa de los padres a vivir avancebados. Se metieron a la casa de los padres los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Ahí van y se roban las cosas y las llevan para la casa de los papás. Ahí van, llegan borrachos a la hora que le da la gana. ¿No lo han visto? Que los hijos son los que mandan ahora en la casa. Le dicen a la mamá lo que quieren comer, le dicen al papá lo que quieren beber. Ya el papá y la mamá se ha vuelto en una persona muda, lo que dice ahí a 56:10, perros mudos que se han quedado callados. Y ahora mandan son los hijos, y ahora mandan son los peladitos, los niños. Le dan gusto en la comida, le dan gusto en la dormida, le dan gusto en lo que están viendo, le dan gusto en todo. ¡Qué desastre! Y entonces llegan los laicos a la iglesia a querer hacer lo mismo. Llegan los laicos a la iglesia a querer decirle al cura lo que tiene que predicar. A enseñarle el Padre Nuestro al cura, pues. Y entonces el padre tiene que quedar callado. Y no solamente esta señora, sino que hay muchas que llegan y dicen, ay padre, usted debería hablar menos de esto y más de aquello. Ay padre, usted debería predicar más a esto, más de aquello. Mire, yo predico lo que toque la palabra de Dios en el día. Si otros sacerdotes predican por temas, si otros sacerdotes predican cosas fuera de contexto, cosas que no están, allá ellos. Pero si la palabra de Dios le toca a los jóvenes, a los políticos, le toca a los brujos, es mi tarea predicar. Lo que la Santa Madre Iglesia me manda a predicar, que es el Evangelio. Hay curas que no les gusta como yo predico y hay obispos que tampoco les gusta. Pero yo no puedo dejar de predicar porque tengo que enseñarle a los laicos. Y hay laicos que se molestan y se han ido y se han marchado y se han apartado y se han alejado. Y ya no quieren oír. Está bien, mi respeto para ustedes, pero yo no puedo cambiar la predicación. Porque dice la palabra de Dios, le crean o no le crean, le hagan caso o no le hagan caso, tú predica. A ellos te envío para que les comuniquen mis palabras. Ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos.
Predique la palabra, te escuchen o no, enséñenle la palabra. Para que ellos sepan que hay un profeta, para que ellos sepan que hay un sacerdote, para que ellos sepan que hay alguien que está predicando la palabra de Dios. Es muy triste y a mí me da tristeza cuando los sacerdotes se complacen con los laicos y ahí le andan predicando lo que los laicos quieren. Es muy triste cuando los sacerdotes ya no predican acerca del pecado, ya no predican acerca del vicio, ya no predican acerca de las cosas malas. Eso es muy triste. Cuando los sacerdotes ya no quieren hablar en el nombre de Dios, eso es muy triste. Cuando los curas, por andar de congraciados, de chistosos, de cómicos, ya dejan de predicar. Y se lo dije y ahora se lo vuelvo a repetir. A mí me da pena, como sacerdote, que un sacerdote esté haciendo moriquetas y esté haciendo el ridículo y el tonto en redes sociales. ¿Cómo? Allá moviendo las manos, allá moviendo las orejas, la cabeza, colocándose un disfraz y bailando y tonteando y bobeando. Para eso hay tontos que se encargan de eso. Pero el sacerdote, en vez de ponerse a predicar la palabra de Dios y de evangelizar, está perdiendo el tiempo haciendo lo que otros hacen para que lo vean, para que lo escuchen, para que lo sigan. Y eso es un grave error. Y me dirijo a esos sacerdotes que andan haciendo el ridículo en redes sociales, que dicen la palabra de Dios, vayan a predicar la palabra, lo escuche o no, que sepan que hay un sacerdote. Y hay sacerdotes que en vez de predicar la palabra, se han hecho populares en redes sociales y en vez de aprovechar para la evangelización, lo aprovechan para su crecimiento personal, lo aprovechan para beneficio de sí mismo, pero no para predicar la palabra de Dios, pero no para evangelizar. Y esto es un grave error. Y tenemos sacerdotes de esta calaña, que le están congraciando con los jóvenes, se están congraciando con los niños, se están congraciando predicando no la palabra de Dios, sino predicando su propia palabra. Y eso está mal. El profeta, le crean o no, debe predicar, pero la palabra de Dios. Debe evangelizar, sí, el mensaje cristiano, pero no cosas del mundo. No bailecitos, no fiesticas, no disfracitos, no pinturitas, no bobaditas, sino la palabra de Dios. Yo no sé cómo vamos a hacer cuando lleguemos a la presencia de Dios. Y termino con esto. Que vamos a entregarle cuentas a nuestro Dios, que vamos a entregarle cuentas a nuestro Señor de lo que predicamos, de lo que evangelizamos, de la palabra de Dios que enseñamos. Que vamos a entregarle cuentas a Dios, nosotros los curas, por el tiempo perdido. Vamos a entregarle cuentas a Dios por dejar de un alma convertir, de llamar a Cristo, y nos pusimos a llamar almas para otro lado. Y eso está muy mal. El sacerdote está para predicar. Eso sí, dice la palabra, prediquen el evangelio. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. El que crea y se bautice se salvará. El que no se condenará. No dice la Biblia que nos van a creer, no dice en la Biblia que nos van a escuchar, no dice en la Biblia que nos van a oír, no. La Biblia dice que debemos predicar. Y nos vamos a encontrar con gente con un corazón duro. Ojalá usted no sea de esos. Nos vamos a encontrar con gente con un corazón de piedra. Ojalá usted no sea de esos. Nos vamos a encontrar con gente que no hace caso a nada. Ojalá usted no sea de eso. Que aunque esté en la iglesia, en la misa, en las cosas de Dios, no obedece un carrizo. Ojalá usted no sea de eso. Nos vamos a encontrar con curas que dejaron de predicar el mensaje, la palabra de Dios, por ponerse a hacer cosas del mundo que no es lo que Dios quiere. Ojalá no seamos curas. Y si usted tiene miedo de decírselo al cura, compártele la homilía, córtale el pedazo y páseselo. Para que sepa que hay un cura que le dijo que no debía dejar la predicación de la palabra de Dios por ponerse a bobear y por ponerse a hacer lo que el mundo hace. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones.